sea, el precedente Huátuco, que viene a ser, desde mi punto de vista, la primera medida regresiva grave que se adopta en materia de despido por la jurisprudencia en general, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional fue construyendo unos criterios progresivos que fueron ampliando la protección frente a un despido inconstitucional. Y ahora el Tribunal Constitucional da una vuelta completa y retrocede en sus planteamientos. Ha habido una larga tradición de preferir la realidad sobre la apariencia en esos dos supuestos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el precedente Huátuco? Se le ha impuesto a esa desnaturalización, para que proceda, se le ha impuesto 3 requisitos que nunca estuvieron planteados en la ley ni en la jurisprudencia. ¿Cuáles son? Que se haya ingresado por concurso público de méritos, que haya una plaza presupuestada vacante, que sea de duración indefinida. Entonces ahora ya no basta que yo pueda demostrar que el vínculo es laboral y no civil, o que yo pueda demostrar que el vínculo es de duración indefinida y no determinada. Para pretender ante un despido inconstitucional, para pretender la reposición, voy a necesitar que, además de demostrar que ha habido una desnaturalización, haya habido ingreso por concurso, plaza presupuestada de duración indefinida. Estos 3 requisitos son razonables en el caso de los trabajadores del Estado sujetos a régimen privado. A ver, el caso de ingresar por concurso es una obligación que establece desde hace mucho las leyes de presupuesto, pero ¿se cumplen? ¿O qué tipos de concursos se realizan? En los hechos, lo que sucede es que muchos trabajadores del Estado sujetos a régimen privado no ingresan por concurso, o ingresan por unos concursos que difícilmente podrían ser calificados como tales. Entonces, ¿a qué porción de trabajadores del Estado sujetos a régimen privado se les puede aplicar este criterio del Tribunal Constitucional? A una cifra diminuta. En otras palabras, lo que quiero decir es que con el precedente Huátuco, lo que está ocurriendo es que se está privando a los trabajadores del Estado sujetos a régimen privado del derecho a la reposición, ¿no? Porque como muy pocos van a cumplir estos 3 requisitos a la vez, entonces en el fondo están quedando fuera del derecho a la reposición, que es la reparación más plena frente a un despido inconstitucional. Porque no estamos hablando de un despido injustificado, estamos hablando de un despido incausado, fraudulento o nulo. Quiero plantearles algunas puntuales observaciones que merece este precedente. Primero, ¿estamos hablando solo de la vía constitucional o estamos hablando también de la vía laboral? Es decir, un trabajador del Estado sujeto a régimen privado ya no va a poder pretender la reposición si no cumple los 3 requisitos planteados por el tribunal solo en la vía constitucional, pero en la vía laboral sí. Imposible de entender así, ¿no? Porque la vía constitucional es residual a la vía laboral, según el Código Procesal Constitucional. O sea, yo, accionante, solo puedo acudir a la vía constitucional cuando la vía laboral no me ofrece una satisfacción equivalente. Pero resulta que hoy día la vía laboral me ofrece una satisfacción equivalente, porque los plenos 1 y 2, los plenos jurisdiccionales supremos en materia laboral, han establecido que yo puedo pretender también la reposición en vía laboral. Entonces, yo podría obtener en vía laboral lo que no puedo obtener en la vía constitucional,
la vía constitucional está excluida ahora para la reposición si no se cumplen los requisitos. En la vía laboral no importarán los requisitos y sí puedo pretender. Me parece que eso no tiene sentido, y ya los jueces de trabajo han empezado a considerar que el precedente Huátuco los obliga a ellos también, y no solo a los jueces constitucionales, ¿ya? Lo cual equivale entonces a suprimir la reposición, no solo en vía constitucional, sino también en vía laboral. El precedente Huátuco tiene aplicación inmediata, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Según la sentencia que rige para los procesos en trámite. El magistrado Blume, en su voto en discordia, cuestiona que el precedente se aplique a los procesos en trámite y considera que esa es una aplicación retroactiva del precedente. Y señala, me parece especialmente importante lo que dice, señala que en virtud del artículo 139, numeral 3 de la Constitución, que se refiere al derecho al procedimiento preestablecido por ley, el Tribunal Constitucional había señalado reiteradamente antes de este caso que las normas con las que se inició un determinado procedimiento no pueden ser alteradas o modificadas con posterioridad. Ese era el criterio que tenía el Tribunal Constitucional. O sea, si el demandante interpuso su demanda cuando estaban vigentes ciertas normas, entonces el proceso debía continuar y concluir con esas normas y no con nuevas normas. Es verdad entonces que el tribunal ha desoído su propia jurisprudencia y contrario a lo que falló, ahora ha resuelto afectando el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, que el precedente tiene aplicación inmediata a los procesos en curso. Y el tribunal ha querido responder a esta objeción del magistrado Blume en la aclaración de la sentencia. Y dice algo que, la verdad, perdónenme, me parece cómico. A ver, dice que no existe una aplicación retroactiva que vulnere los derechos de los trabajadores porque se aplica a los procesos en trámite. Y luego dice, situaciones que sí podrían constituir una aplicación retroactiva que desproteja los derechos de los trabajadores serían aquellas en las que se decida que las demandas presentadas antes de la publicación del precedente en el diario oficial sean declaradas improcedentes. Claro, eso no es lo que ocurre. No es que las demandas ya presentadas van a ser declaradas improcedentes, sino, como dice el tribunal en el párrafo siguiente, que van a ser reconducidas a el juez laboral. Pero eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, si yo ya interpuse una demanda conforme a ciertas reglas para las que era válida y ahora me van a considerar que esa demanda ya no puede culminar, proseguir y culminar, sino que debe trasladarse al juez laboral, eso no está siendo retroactivo y no está afectando el criterio constitucional que ha sido recogido reiteradamente por el Tribunal Constitucional. Sí, creo que no se salva esa observación. Y el Tribunal Constitucional dice que no es la primera vez que lo hace, porque ya lo hizo antes en el caso Anicama en materia previsional y en el caso Bailón en materia laboral. Sí, es verdad, ya lo hizo antes. Entonces, como ya lo hizo antes y eso estuvo mal, ahora está bien que lo siga haciendo. El filósofo chino Confucio decía, no rectificar un error cometido es cometer otro error. Es decir, lo hizo en Anicama, lo hizo en Bailón y entonces ahora lo puede seguir haciendo en Huátuco. Pésimo. En los dos primeros casos infringió la Constitución y en el tercero también la infringe. No puede ser justificación el que antes hizo lo mismo.
El magistrado Blume también, y me parece especialmente importante lo que dice, cuestiona que se use el precedente vinculante no para promover derechos fundamentales, sino para promover facultades del Estado. Es decir, el Estado, que por su negligencia contrata incorrectamente personas, queda libre de toda culpa, y el afectado es el contratado, que no tiene nada que ver con la forma en que se le contrató, ¿no? Y en vez de utilizar el precedente para consolidar un criterio que favorece los derechos fundamentales, usa el precedente para contrariar criterios anteriores que sí protegían los derechos fundamentales, y ahora los desconoce. Es decir, un precedente muy mal empleado. El precedente Huatuco puede operar incluso en aquellos procesos en los cuales no se pretende una reposición, sino lo que se pretende es el reconocimiento de la realidad sobre la apariencia. Por ejemplo, un trabajador que tiene vínculo vigente o vínculo extinguido, y que lo que quiere no es su reposición, sino lo que quiere es que se le reconozca que su relación no es civil, sino es laboral, o que no es laboral de duración determinada, sino laboral de duración indefinida. ¿Un trabajador que quiere eso puede accionar? Yo creo que sí. El título preliminar del Código Civil dice: las normas que restringen derechos no se interpretan extensivamente. Las normas que restringen derechos se interpretan estrictamente, y eso vale para las sentencias. Si la sentencia se refiere específicamente al supuesto de reposición, no puede ampliarse al supuesto en el cual un trabajador con vínculo vigente o con vínculo extinguido lo que busca es que se reconozca la naturaleza de su vínculo, no para obtener una reposición. ¿Qué podrá obtener ese señor más adelante? Una indemnización. Una indemnización. Bueno, ahí está justamente el recorte. Los casos ya resueltos, que tienen naturaleza de cosa juzgada, pero que no se han cumplido con ejecutarse, ¿caen bajo el ámbito del precedente Huatuco? De ninguna manera. Sería un atropello al corazón del Estado de Derecho. Una sentencia que ya adquirió naturaleza de cosa juzgada no puede ser ahora objeto del precedente Huatuco. El precedente Huatuco se aplicará para las futuras sentencias, pero no las sentencias que ya existen y que tienen autoridad de cosa juzgada. ¿Qué ocurre con el precedente Huatuco y el principio de igualdad? Queda terriblemente afectado, ¿no? Como es evidente. Trabajadores del Estado sujetos a régimen público mantienen su derecho, en caso de ser injustificadamente o inconstitucionalmente destituidos, derecho a ser repuestos. Trabajadores del Estado sujetos a régimen privado, ya no, salvo que cumplan los 3 requisitos que son casi imposibles de cumplir, por lo menos tal como se ha comportado el Estado en los últimos años. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué dos grupos de trabajadores que tienen el mismo empleador, que es el Estado, unos sí mantienen su derecho de ser repuestos y los otros no? Y con los trabajadores de la actividad privada que tienen empleador particular ocurre lo mismo, ¿no? Ellos conservan, ante los 3 supuestos de despidos inconstitucionales, incausado, fraudulento y nulo, su derecho a ser repuestos. Los trabajadores del Estado sujetos a régimen privado no lo pierden en esos mismos casos. Por último, ¿a qué trabajadores del Estado sujetos a régimen privado debería aplicarse? La sentencia dice que todos los trabajadores del Estado son funcionarios, cualquiera sea el puesto que ocupen, todos son funcionarios, ¿no? Hace una interpretación amplísima del concepto de funcionario que contraría directamente el artículo 40 de la Constitución.
porque el artículo 40 de la Constitución señala que los trabajadores de las empresas del Estado no son funcionarios públicos. Entonces ha emitido una sentencia del tribunal directamente opuesta a un mandato constitucional. No hay manera, por tanto, de englobar en el precedente a los trabajadores de las empresas del Estado. Y luego ha señalado el juez superior Omar Toledo, ha establecido unos criterios interesantes. En uno de ellos dice: cuando la demandada sea una de las instituciones públicas excluidas de la ley servir, por ejemplo, los obreros municipales que expresamente han sido excluidos de la ley, y cita una sentencia, no se les podrá aplicar el precedente vinculante. Con esto, les digo para terminar, está habiendo ahorita una resistencia importante de parte de los mejores jueces de trabajo frente a la sentencia Huatuco. Y se vislumbran dos posiciones. Una posición es: tenemos que cumplir el precedente, pero interpretémoslo lo más estrictamente posible para que no cause más daño del necesario. Esa es la posición que ha esgrimido el juez superior Omar Toledo. Me parece un valioso intento por circunscribir este pésimo precedente a sus alcances básicos. Pero la otra, que es más atrevida, es inaplicar el precedente, ¿no? Hay algunos jueces que consideran que, así como cualquier juez en cualquier proceso puede inaplicar un reglamento porque viola una ley, o una ley porque viola la Constitución, podrá hacer lo mismo con una sentencia que resulte inconstitucional, y lo puede inaplicar. Y el control, esto es interesante también, me parece, ya no es solo porque viola la ley, sino porque viola instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esto es lo que se conoce como, si viola la Constitución, control de constitucionalidad. Si viola instrumentos internacionales de derechos humanos, se le conoce como control de convencionalidad. Y por eso, algunos accionantes potenciales están planteando, dado que el tribunal ya se pronunció y no tiene sentido reiterar una solicitud al tribunal, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedirle que, tomando en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, invalide este precedente, porque hay algunos puntos, como por ejemplo claramente la retroactividad, ¿no?, o la afectación a la igualdad, en los cuales resulta lesivo de la Convención Americana. Muy bien, me hablé más de lo necesario, les agradezco mucho su paciencia. Me gustaría plantear la exposición en 4 puntos. El primero, conversar acerca de qué cosa es el derecho al trabajo, qué es lo que dijo el tribunal, qué es lo que dicen los convenios internacionales, por qué es que nosotros decimos que el derecho al trabajo es un derecho constitucional que tiene un efecto concreto sobre el ordenamiento y que su reparación no es otro que el de la reposición, como lo dijo el Tribunal Constitucional en aquella sentencia de Telefónica, la 1124 del 2002, ¿no? Y ese sería nuestro primer punto. Segundo punto, esto a lo que se refería también Javier sobre la afectación al principio de igualdad, la intervención al principio de igualdad. ¿Por qué unos trabajadores contratados bajo 728 tienen posibilidad de tener reposición y por qué otros que están contratados bajo 728 también no la tienen? Tiene que haber una razón objetiva. Tratar de pensar si la razón objetiva es el concurso o no lo es, y qué crítica práctica podemos hacer también a eso. En tercer lugar, el caso de Huatuco, porque claro, nos centramos mucho en el precedente, pero el caso de la misma
trabajadora es un caso muy especial que creo que el tribunal ha callado muchas cosas y ha terminado resolviendo. Claro, dice, he hecho un precedente vinculante que no se aplica al caso, pero habría que pensar bien si se aplica o no se aplica, ¿no? Habría que pensar bien si se aplica o no se aplica. Es más, hace 2 noches ya el tribunal ha colgado otra sentencia de una trabajadora secretaria judicial de la Corte Superior de Sullana y entra a aplicar el precedente porque dice que hay una situación distinta. Y en cuarto lugar, el tema de aplicación de normas en el tiempo, ¿no? que ya el profesor Neves también ya lo tocó, pero quizás para entrar y dar mi opinión sobre ese tema. Entonces, el primer tema, derecho al trabajo. Derecho al trabajo, hasta antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, muchos lo habían considerado como una norma programática, una norma inspiradora, ¿no? Todas las personas tienen derecho y deber de trabajar, como dice el artículo 22, pero nadie le había dado un contenido específico, hasta que llega la sentencia del tribunal y dice, el derecho al trabajo tiene 2 vertientes. La primera es una vertiente programática, o sea, todos tenemos derecho a que existan políticas de empleo por parte del Estado. Y en segundo lugar, quien tiene un trabajo no lo puede perder salvo que exista una causa justa. ¿De dónde sale el tema de causa justa? Si ustedes revisan la sentencia 1124 del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: yo, Tribunal Constitucional, digo que el derecho al trabajo implica que quien tiene un trabajo no lo puede perder salvo que exista una causa justa. Pero el protocolo de San Salvador me dice que ante un despido puede repararse a través de la reposición o de la indemnización. Entonces, hay 2 normas que entran en conflicto. La Constitución, con el Tratado Internacional, aplico la Constitución porque es más beneficiosa. Prácticamente eso plantea la sentencia. Ahora, creo que la lectura que hace el Tribunal Constitucional en ese momento es una lectura que quizás llegamos a al mismo resultado, pero es una lectura limitada. Es una lectura limitada. ¿Por qué? Porque voy a leer lo que dice el artículo 7 del Protocolo de San Salvador, inciso D, que dice: la estabilidad el derecho al trabajo significa la estabilidad de los trabajadores de sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. Con las causas de justa separación. Entonces, el despido siempre tiene que ser una institución causal. Me tienen que decir por qué me despiden. Y miren lo que dice el punto seguido de este inciso D del artículo 7 del Protocolo de San Salvador. Dice: en caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión del empleo. Se está refiriendo al despido que ya imputó una causa. Y cuando imputa una causa, obviamente, el despido podrá ser justificado o injustificado, pero sobre la base de lo que me dijeron que yo había cometido. Ahora, si viene un empleador y me dice: te despido por cualquier otra razón, o no tiene ninguna razón, eso no es un despido con causa que puede ser calificado de injustificado. Ese es un despido incausado. Y el despido incausado no está señalado en el inciso D del artículo 7 del protocolo. El que sí está señalado es solamente el que tiene causa y que luego el empleador no la puede probar en juicio. En ese caso, nuestro legislador ha optado por la indemnización y estaría de acuerdo con el protocolo. Pero lo que me queda claro de la primera parte de este inciso es que la estabilidad de los trabajadores en su empleo, que se traduce a través del derecho al trabajo, exige causas de justa separación. No pueden haber despidos incausados, no pueden haber despidos que inventen causas o que maquinen hechos para que encajen dentro de una causa. Estaremos ante despidos incausados o despidos fraudulentos. Por eso, en realidad, el Tribunal Constitucional en esa sentencia, la 1124, lo que debió hacer es aplicar el protocolo de San Salvador, porque
A eso lo obliga la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. ¿De dónde el Tribunal Constitucional inventa un contenido al derecho al trabajo? De su intención de querer ayudar, seguramente. Pero démonos cuenta que el tribunal, como órgano de aplicación de la Constitución, tenía que respetar la cuarta disposición final y transitoria. Los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución se interpretan conforme a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú. Si el Perú ha suscrito el Protocolo de San Salvador, entonces había que aplicarlo. Creo que llegamos a la misma conclusión, pero me parece que recurrir a la norma más favorable, contraponiendo dos normas, la Constitución y el Tratado, cuando están diciendo dos cosas distintas, podría terminar restándole garantía al derecho al trabajo. Con lo cual, en conclusión, me parece que el artículo 22 se debe leer en función del Protocolo de San Salvador, artículo 7, inciso D, y donde se exige causa de justa separación. Con lo cual, si el artículo 22 dice que toda persona tiene derecho a un trabajo, o derecho al trabajo, trabajadores públicos, trabajadores privados, todos los trabajadores sin excepción, yo no puedo hacer una distinción donde la Constitución no la hace, tendrían esa garantía. Reposición cuando su despido es incausado. ¿Y por qué reposición? Porque toda violación de un derecho constitucional, lo dice el Código Procesal Constitucional para el amparo, significa reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho. O sea, no significa pagar a través de una cuantía patrimonial para violar un derecho constitucional. Si fuera ese el caso, creo que estaríamos reduciendo la garantía que debería tener cualquier derecho constitucional. Entonces, cerrado este primer punto, y digamos que el derecho al trabajo tiene una aplicación extensiva a todos los trabajadores, porque nuestra Constitución así lo dice y el Protocolo de San Salvador lo secunda y lo complementa, entramos al segundo problema. Claro, desde hace mucho tiempo el Estado peruano está funcionando de una manera bastante caótica, ¿no? Y la ley de servir, que creo que nadie puede estar en contra de la meritocracia, que nadie puede estar en contra de que hayan buenos trabajadores estatales, que se acaben los compadrazgos, ¿no? Pero claro, la ley servir ha traído también otras situaciones en las que obviamente hay incumplimientos de la Constitución, como por ejemplo el tema de los derechos colectivos, ¿no? No se puede prohibir la negociación colectiva en incrementos remunerativos, porque eso estaría violando un derecho constitucional. Pero al margen de eso, la pregunta sería, entonces si el Tribunal Constitucional sabe que el artículo 22 es un derecho que el derecho al trabajo se proclama para todos los trabajadores, ¿por qué hace la distinción entre trabajadores contratados de 728 del Estado y trabajadores de 728 del sector privado? Tiene que haber una razón sumamente objetiva y razonable para que el tribunal pueda hacer esa distinción. Si no, la intervención sobre la igualdad sería inconstitucional. Entonces, el tribunal dice el derecho o el deber de crear concursos. Pero si ustedes revisan la Constitución, en ningún caso la Constitución tiene como un principio reconocido el concurso público. O sea, revisemos todos los artículos de la Constitución y sobre todo los que tienen que ver con función pública, y ninguno habla del concurso público. Lo que sí dice es que la Constitución impone al legislador la obligación de regular el ingreso a la carrera administrativa, y luego la ley marco del empleo público ha dicho que una manera de entrar a la carrera administrativa es siguiendo la vía de los concursos, y eso creo que no termina siendo criticable ni discutible. Eso sí, digamos que aquí estamos planteando un test de ponderación entre el principio de igualdad y el tema de tener una meritocracia estatal
importante, que creo que lo podríamos justificar en varios artículos de la Constitución, esos dos principios entran en conflicto y donde la medida de ponderación es precisamente el concurso. O sea, no el concurso como el hecho que se contrapone al principio de igualdad, sino más bien como el resultado de la ponderación. Hasta ahí creo que el tema termina siendo bastante natural. Muchos países tienen situaciones en que los trabajadores estatales entran a trabajar solamente a través de concursos de méritos y eso estaría bien, pero el problema, y como ya lo decía el profesor Neves, es el tema de la práctica, ¿no? Es el tema de la práctica. Aquí en el Perú no tenemos una norma general que regule los concursos y menos una entidad que los supervise. Claro, me podrán decir Servir, pero Servir recién está implementando. Durante mucho tiempo quienes han hecho los concursos han sido las unidades y las entidades a través de directivas o tratando de regular lo que está en la ley marco del empleo público, pero no ha habido una lógica muy, digamos, concreta de cumplir un sistema de concurso que ayude a la transparencia del ingreso de los servidores públicos a sus trabajos. Otra cosa, los trabajadores de 728 que entraron al Estado, entraron más o menos, digamos, el gran grupo en los 90. Después, poco a poco, los trabajadores del sector, ya el MEF no daba permiso para contratar 728 y lo que se han ido contratando han sido casas, ¿no? O servicios no personales antes. O sea, son trabajadores, la gran mayoría, antiguos. Podría ser el caso que alguien se ha ido por ahí y que luego ha llegado un nuevo trabajador y ha ocupado esa plaza. Pero plazas de 728 no se crean hace mucho tiempo. Entonces, quiere decir que sobre todo estamos apuntando, o este precedente está apuntando a trabajadores antiguos, a trabajadores que han prestado sus servicios durante una larga trayectoria y donde está claro que si no han sido despedidos es porque sus labores han sido bien cumplidas. Incluso para los trabajadores que han entrado en 2007, 2008, 2009, reemplazando a otros trabajadores, ya 3 o 4 años de trabajo termina siendo una situación donde sus labores han sido aceptadas por la propia institución. De lo contrario, los hubieran podido despedir. ¿A qué voy con esto? En que el requisito formal del concurso termina siendo un requisito bastante discutible, ¿no? Termina siendo un requisito. En la teoría funciona. O sea, si todos entramos por concurso, claro, quien no entra por concurso, entonces no debería tener los mismos derechos. Pero en el Perú, las últimas décadas no jugó ese principio. Y en todo caso el precedente hubiera sido bueno que se aplique a partir de la ley, de la implementación ya de la ley Servir. Si es que a eso se está aspirando. Pero aún así quedarían las dudas. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que va a entrar al Congreso de la República? ¿Qué pasa con la gente que va a entrar a SUNAT? Que están excluidos de la propia ley Servir. Entonces, en conclusión, en este segundo punto, yo diría que teóricamente la intervención al principio de igualdad está justificada por el concurso. Sin embargo, los concursos en el Perú no se adecúan al simbolismo fáctico o al simbolismo formal que le está dando la sentencia del tribunal. Esto parecería como una sentencia de otro país, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, existen las oposiciones. Todo el mundo se presenta, se prepara para entrar al Estado. Hay unas preparaciones que pueden durar 5 o 6 años. Y se hacen concursos con jurados, ¿no? Entonces, claro, no es pues el concurso que aquí alguien, el jefe de recursos humanos, llama, e incluso todos sabemos que los mismos perfiles de los concursos están hechos a medida de quien va a postular, ¿no?
Entonces, esa termina siendo una gran desgracia en la que estamos privilegiando el tema formal cuando en la práctica no se está dando. Pasamos al tercer punto, aplicación del concurso. He leído varias veces el Fundamento 18 y de verdad que yo lo que entiendo es que el tribunal pone énfasis en el momento de la entrada del trabajador, o sea, quién va a tener derecho a la reposición y quién no la va a tener, ¿no? Si yo entré por concurso, mi contrato es indefinido y se cumplen las condiciones que comentaba el profesor Neve, yo tengo derecho a la reposición, cualquiera que fuera el concurso, ¿no? Ahora, el tema más problemático viene por el lado de qué pasó o qué pasa si yo entro sin concurso. Cuando yo entro sin concurso, quiere decir que ya en ese momento no tengo derecho a la reposición. Pero creo que el tribunal no llega a reflexionar las posibilidades de extinción del vínculo que se dan para una persona que ha entrado al Estado sin concurso. Por ejemplo, una vía puede ser, yo entré sin concurso hace 15 años y ahora viene un concurso para mi plaza y me dicen, ¿sabe qué? Te tienes que ir porque va a entrar otro que está presentándose al concurso, ¿no? Esa podría ser un primer escenario. Y otro segundo escenario podría ser, tú entraste sin concurso y te despiden, pero no van a atraer a nadie que haya entrado por concurso. Me parece que ese es el caso de la secretaria judicial de Sullana que les comentaba, en la sentencia que colgaba hace 2 noches en el tribunal, y el tribunal ahí dice, entonces, aquí sí hay derecho a la indemnización, ¿no? Porque claro, no hay un concurso que se esté haciendo para cubrir esa plaza. Y creo que Ramos, en uno de en uno de los votos singulares de esta última sentencia que les hablo, dice que en el caso de Huatuco no se aplicaba el precedente, pero en este otro sí se aplicaba el precedente. Miren, los casos eran similares. O sea, el de Huatuco es una secretaria judicial, que creo que a nadie nos queda duda de que ese es un puesto permanente, ¿no? Y en el caso de Sullana, de la Corte Superior de Sullana, también era una secretaria judicial contratada, igual que Huatuco, con contratos de servicio específico, ¿no? Contrato de servicio específico. Todos sabemos que si hago un contrato temporal en una labor permanente, se desnaturaliza el contrato. Sea el contrato que ustedes quieran, obra, servicio específico, artículo 82, el contrato temporal que es el más amplio, ¿no? y que contrata cualquier tipo de actividad de naturaleza temporal. Pero fíjense, si yo contrato por un contrato temporal a un trabajador en una actividad permanente, estoy desnaturalizando la contratación temporal. Y ahí hay un contrato indefinido. Con lo cual, ¿cuál es lo que diferencia el caso de Huatuco con este otro de Sullana? Que en el caso de Huatuco le dicen a la trabajadora que no la van a recontratar porque iba a entrar otra persona que había ganado un concurso, ¿no? En cambio, en el otro no hubo un concurso para llenar esa plaza. Ahora, mi pregunta sería, si yo tengo un contrato indefinido, para poder despedirlo necesito una causa justa, una causal de extinción del contrato. Entonces, el artículo 16 de la ley de fomento del empleo señala las causales y no hay ninguna, porque los despidos solamente pueden ser por capacidad o por conducta. Luego está la incapacidad, la invalidez absoluta permanente, el tema del fallecimiento del trabajador, mutuo disenso, pero el hecho de que yo haya convocado a un concurso y haya puesto en el contrato que tu contrato va a durar solamente hasta el concurso,
y el ingreso del nuevo trabajador, yo creo que eso no convierte la labor de permanente a temporal. O sea, es una ficción, ¿no? Es una ficción. Lo que me dice la ley de fomento del empleo es la labor, tú fíjate en la labor del puesto, no te fijes en lo que dice el contrato. Si la labor es permanente, entonces el contrato es indefinido. Y si el contrato me dice que te lo voy a someter a una condición resolutoria, o sea, cuando se dé el concurso y cuando haya un ganador, tú te vas. Condición resolutoria. O contrato específico que me diga hasta cuando entra el ganador del concurso. Disculpen, pero eso no es una causal de extinción del contrato de trabajo. Es más, fíjense ustedes que el artículo 16, inciso C, dice que termine la obra, la condición resolutoria o el término fijo que se ha puesto en el contrato. Se está refiriendo a los contratos temporales, y condición resolutoria se está refiriendo a contrato de suplencia. Porque los dos únicos contratos temporales sometidos a condición resolutoria es el de obra, o sea, cuando acaba la obra, termina el contrato. Y el de suplencia, cuando regrese el titular, termina el contrato de suplencia. Entonces, los estoy sometiendo a situaciones inciertas, pero que van a suceder. Condición resolutoria. Pero no hay forma de que yo condicione la extinción de un contrato laboral a un concurso público de méritos, ¿no? Ahí me da la impresión de que se le ha pasado la mano al tribunal, y que pensemos cuál puede ser el efecto. ¿Cuál puede ser el efecto? A partir de ahora, todos los que entraron sin concurso, tendrán que ponerse a rezar para que habrá que rezar para que a su plaza no le convoquen un concurso, porque si viene un concursante que ganó, lo despedirían, pero no solamente lo despedirían tal cual, sino lo despedirían sin siquiera indemnización. Porque si ustedes leen la última parte de la sentencia Huatuco, el tribunal dice, aquí no se aplica el precedente y hubo una causa justa de despido. ¿Cuál es la causa justa? Citan el artículo 16, inciso C, pero no llega a explicar por qué no la interpreta en su contexto. Y sin embargo dice, aquí hubo un concurso, con lo cual llega un nuevo trabajador y se acabó la relación laboral del primero. Eso es una tragedia, porque al final de cuentas todo va a depender de si a mi plaza le convocan un concurso, y con eso no solamente me están despidiendo, sino que me están dejando sin siquiera reclamar la indemnización. La indemnización la van a tener quienes lo despiden, pero lo despiden sin la condición de que entre un concursante ganador, ¿no? Y por último, en el tema de aplicación de normas en el tiempo, el último tema que les planteaba, o sea, coincido con el profesor Neves, y creo que hay que volverlo a mencionar porque es un error flagrante, ¿no? Dice el Tribunal Constitucional que el hecho cumplido va a ser el momento en que digamos, el juez va a resolver, o el tribunal mismo va a resolver, ¿no? Y si es que esa resolución se da a partir de la publicación del precedente, se supone que ya estamos en los hechos cumplidos. Como ustedes saben, el artículo 103 de la Constitución recoge la teoría de los hechos cumplidos, y la teoría de los hechos cumplidos lo que señala es que la norma aplicable, cuando hay una sucesión de normas, la norma aplicable va a ser la norma que esté vigente al momento en que ocurre el hecho relevante en la realidad, ¿no? Entonces, si el tribunal dice el hecho relevante es la resolución del TC o del juez, entonces, claro, si esa resolución se va a dar con posterioridad, no hay nada que decir, se aplica el precedente. Pero
Pero el tema de aplicación de normas en el tiempo no es siempre así. Por ejemplo, aquí yo podría tener varios hechos cumplidos, ¿no? El despido, por ejemplo, el despido del trabajador, ese podría ser un hecho. El momento en que el trabajador presenta su demanda o el momento en que se resuelve. Yo entendería que el hecho cumplido relevante es la presentación de la demanda. ¿Por qué? Porque el trabajador fue y optó. O sea, si él hubiera querido su indemnización, no hubiera demandado. Pero él va y presenta su acción, sea laboral o sea constitucional, presenta su acción diciendo yo quiero reposición. Con lo cual, ese es el hecho cumplido relevante. Y si eso fuera así, quiere decir que las demandas ya presentadas no pueden ser, no se les puede aplicar el precedente Huatuco porque estaríamos haciendo una aplicación retroactiva. El precedente vinculante es una norma jurídica. Es una norma jurídica porque el Código Procesal Constitucional, en su título preliminar, en el artículo 6 o 7, dice que el Tribunal Constitucional, cuando quiera decidir, escoge unos puntos de su sentencia y les da o les confiere una potestad de comportarse como precedentes vinculantes, y que esos precedentes vinculantes son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces. Es lo que dice el Código Procesal Constitucional. Con lo cual, ahí los jueces están ante un gran dilema, porque la Constitución dice el juez solamente está obligado a cumplir la Constitución y la ley, y por el otro lado el Código Procesal Constitucional pone un candado y dice no, los jueces están sometidos a los precedentes vinculantes, porque el Tribunal Constitucional se entiende que es el intérprete de la Constitución. Pero aún así, los magistrados están sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, con lo cual pueden seguir desarrollando eventualmente una interpretación acorde a los convenios internacionales y acorde al artículo 22 de la Constitución. En conclusión, para este tema de la aplicación de normas en el tiempo, el precedente debió aplicarse solamente a las demandas presentadas con posterioridad. Las demandas anteriores debieron seguirse rigiendo por la construcción jurisprudencial que había hecho el Tribunal Constitucional y ahora exponen en un grave riesgo claramente a los jueces porque les están obligando a que varíen o que se varíe el petitorio de la demanda en cuanto ya no va a ser reposición sino va a ser indemnización. Nuevamente, sin responsabilidad alguna del Estado, ¿no? Porque estamos premiando justamente el caos y la desorganización, cuando más bien la balanza debió inclinarse hacia la protección de derechos humanos de interés individual, ¿no? Con lo cual creo que quizás estos son algunos de los temas que generan bastante controversia. La aclaratoria, ya le ha explicado el profesor Neves, no se entiende, ¿no? Porque Huatuco, claro, se da cuenta que Carlos Ramos había votado a favor del presidente. Normalmente el presidente tiene que tener 5 votos, ¿no? Este presidente había conseguido los 5 votos, solamente Urbiola y Sardón, que Sardón no vota por el presidente, pero no porque no esté de acuerdo, sino porque quería que también se le aplique lo mismo a los privados, ¿no? Entonces, claro, estaba descontente. Y entonces ellos dos no votan y votan los otros 5. Pero Carlos Ramos hace un voto individual donde él dice esto no se debería aplicar con efectos retroactivos. Y claro, Huatuco presenta un recurso de aclaración y le dice aclárenme entonces cómo
voy a entender esto porque si usted está diciendo que esto no se debe aplicar a los antiguos, entonces a mí ya no se me debería aplicar. Y viene el recurso de aclaración y claro, en realidad en una redacción digna de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Hay un párrafo donde dice, claro, nosotros éramos 5, ahora si Carlos Ramos ya ha retirado su voto, porque si ven la aclaración la firman solamente 4 magistrados, o sea, ya no 5, normalmente se necesitaban 5 votos para poder crear un precedente, pero claro, ahora somos 4, pero antes éramos 5 y en el momento que votamos éramos 5. Y termina generando pues una impresión, ¿no?, de que esto ha sido impuesto al caballazo, ¿no? Ha sido impuesto al caballazo, ya no habían argumentos y es el hecho de lo que dice el maestro Ned, no querer reconocer un error y el enfrascarse en el error y esto seguramente va a traer muchos problemas al interior del tribunal, pero no solamente eso, sino un enfrentamiento probablemente con el Poder Judicial también, ¿no? Así que yo dejo simplemente mi exposición hasta aquí y muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera compartir con ustedes, compañeros, trabajadores y público en general, las siguientes ideas, solo para recordar y redondear lo que nos acaban de explicar los maestros. En esta lucha del tema de la flexibilización y la protección al trabajo, el presidente Huatuco representa un punto a favor de la flexibilización. En el Estado existen básicamente 3 tipos de contratos. Primigeniamente la 276. Ustedes recordarán, compañeros, que la 276 tenía una protección de estabilidad absoluta. Luego el Estado, en la época de Fujimori, de la dictadura de los años 90, permitió la contratación para el Estado del régimen laboral 728, que tenía una protección de estabilidad relativa para el empleo. O sea, íbamos de más a menos. Con la llegada de la democracia, por lo menos formal, la situación no mejoró. Un punto a favor tuvimos, es cierto, un punto a favor para la protección lo tuvimos los trabajadores, pero por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, más no por las leyes que se dictaron. Por el contrario, en el año 2008 apareció el Contrato Administrativo de Servicios, el CAS, y el CAS ya no tenía estabilidad absoluta, tampoco relativa, sencillamente desapareció la estabilidad laboral en los contratos administrativos de servicios. Me acuerdo que en esas épocas, en esos años, llamábamos al CAS casi trabajador, porque no tenía derechos, compañeros. Ahora nos causa risa, pero a los compañeros CAS les causa indignación. Entonces, el presidente Huatuco representa un punto a favor de la flexibilización y un punto en contra de la protección de los derechos laborales. Si bien el presidente Huatuco se ha dictado para lo que es, por ahora, el Estado, para que el Estado establezca sus relaciones laborales con sus trabajadores, nada quita que mañana más tarde esta misma regulación se implemente para el sector privado. Ni bien se emitió el precedente Huatuco, los empresarios empezaron a emitir diferentes comunicados a través del diario La República, el Comercio, el Correo, pidiendo también el mismo regalo. Nosotros también queremos despedir a nuestros trabajadores solo pagándoles sin estar obligados a reponerlos. Entonces, esto no es un tema que únicamente cause interés a los trabajadores estatales, sino a todos los trabajadores a nivel del Perú. Otra cosa más, el presidente Huatuco está inmerso en todo este proceso de implementación del servicio civil. Cuando se aprobó la ley del servicio civil, los compañeros que tenían contrato a plazo indeterminado
Lo único que les interesaba era si les iban a obligar o no obligar a pasar a la ley de servicio civil. Y de diferentes canteras les explicamos que la ley de servicio civil iba a traer efectos negativos no para los trabajadores nuevos, sino para todos los trabajadores en general. Si ustedes leen completamente la sentencia del presidente Huánuco, van a verificar que en sus fundamentos está el tema del nuevo régimen de servicio civil. ¿O no es así, compañeros? Recién ahora algunos más se están sumando y están entendiendo que el régimen de servicio civil busca implementar una política de despidos masivos, así como se implementó en los años 90, porque el Estado, entre comillas, estaba muy grande y se buscaba achicar las planillas. Ahora también es la misma lógica. La diferencia es que ahora las reglas están mejor hechas para que nosotros caigamos en la trampa, porque ahora va a haber un proceso de evaluación. Y quiero hacer un paréntesis, no es que estamos en contra de que nos evalúen. Los trabajadores podemos estar a favor de la meritocracia siempre y cuando sea para ascender, siempre y cuando sea para que se incrementen las remuneraciones. Pero si se busca una meritocracia para despedir a un trabajador sencillamente porque no alcanza mis metas, y las metas lo implemento yo como empleador, y obviamente voy a implementar las metas más altas para que casi nadie llegue, con esa meritocracia no estamos de acuerdo. Cerrando ese paréntesis. Lo que busca el presidente Huánuco son los despidos masivos, lo que busca el nuevo régimen de servicio civil son los despidos masivos. Y el presidente Huánuco le ha dado la llave al empleador. Aquí está tu precedente, aquí está tu sentencia, puedes despedir a tu trabajador a través de un despido fraudulento y causado, como tú quieras, pero ya no lo vas a volver a reponer. Eso es lo que se va a implementar ahora, compañeros. No queremos que ustedes tengan pesadillas. Lo que queremos, compañeros, es que ustedes tomen conciencia. Es muy importante nuestra participación. Ustedes ven salir a las calles. Ustedes ven, compañeros, hace poco, algunos que trabajan en los órganos jurisdiccionales laborales, ven las demandas de cientos de trabajadores, miles de trabajadores, que pugnaban por regresar a su puesto de trabajo, que venían de los problemas de los ceses colectivos. Por lo menos a ellos se les está reponiendo, pero no ha sido tampoco de favor, compañeros. Ellos han tenido que lucharla, sudarla en las calles, movilizándose, porque el puesto de trabajo es lo más importante que el ser humano puede tener. Con el puesto de trabajo nosotros sustentamos a nuestras familias, podemos darle educación a nuestros hijos. Por eso es que es un derecho humano. Y como tal, tenemos que protegerlo. Quisiera terminar, compañeros, con lo siguiente. Es trascendental nuestra participación en las movilizaciones que se convoquen. No se trata de delegar nuestra representación al dirigente sindical o a mi amigo que siempre va a las marchas. Se trata que todos participemos. Hay jueces, como lo acaba de decir el maestro, que sí tienen una visión más progresista y están restringiendo en algunos supuestos de hecho la aplicación del presidente Huánuco. Pero hay otros jueces de que no. Hay jueces que en procesos laborales por desnaturalización le están declarando improcedente. ¿Improcedente por qué? Tú no puedes pedir la desnaturalización porque tú no eres un trabajador que tiene una plaza vacante presupuestada a condición de indeterminado. Pero es un contrasentido, porque si yo fuese un trabajador con una plaza vacante, presupuestada y a condición de indeterminada, no necesitaría demandar la desnaturalización, porque ya lo tengo. Entonces, en ese contrasentido muchos jueces están cayendo, pero es importante la acción política, este tipo de eventos que permiten dilucidar ciertas ideas confusas o detener algunas actitudes antidemocráticas que pueden estar sucediendo en la judicatura.
y con mucha mayor razón tenemos que mostrar organización y fortaleza ante nuevas reglas, nuevas leyes que puedan estar generándose dentro del Estado para ir derrocando derechos que tanto nos han costado.